Hoy tenemos que hablar de un tema muy importante, conicidad. Porque a simple vista puede parecer algo sin importancia, pero piensen bien, la conicidad es un aspecto central en la silvicultura. A ver, supónganse que quieren construir una cabaña, ¿no? Entonces, todas las tablas y tirantes bueno, menos tal vez alguna columna, ¿no? Pero van a tener forma como de un prisma rectangular. Como espero que todos sepan, la madera viene de los árboles. Entonces la pregunta es, ¿cuál sería la forma ideal que tendría que tener un árbol para que podamos aprovechar toda la madera posible? Si nosotros agrupáramos todas las secciones transversales de los tablones que queremos sacar de un árbol, lo que nos terminaría quedando es una especie de figura rectangular. Pero ¿cuál es el problema? Los árboles crecen redondos, no rectangulares. Y eso no lo podemos cambiar. Y es cierto que podríamos cortar el tronco en infinitos prismas para aprovechar cada pedazo de madera, pero ¿a quién le sirve una tabla de madera que solo mida unos milímetros? Aparte de que no podemos en el aserradero estar cambiando las medidas con cada tronco que entra porque se nos va el rendimiento al carajo. Entonces, para un mínimo tamaño de tablón, nos va a quedar esta porción de madera que sobra. Bueno, pero eso tampoco está tan mal. Podemos aprovechar bastante del fuste sin desperdiciar tanto, pero todavía nos queda un problema, y ese es cómo podemos aprovechar todo el largo de la troza. Hay que tener en cuenta que los árboles no crecen empujando hacia arriba como si les estuvieran dando con un inflador, sino que crecen más o menos como se construye un edificio. El piso que se construye primero queda siempre abajo, y para hacer más alto el edificio no se le meten otros pisos abajo, sino que se agregan por arriba. Lo mismo si quisiera ampliarlo, agrego habitaciones a los costados. En los árboles estos se ven como capas de madera que año tras año se van agregando, y que si hacemos un corte transversal nos da la típica figura de los anillos de crecimiento que siempre vemos en las rodajas de madera. Pero si miramos la forma tridimensional del árbol, vemos que estos anillos son en realidad como conos que se colocan uno sobre otro, medio como las matrioshkas, por lo que el tamaño del árbol la mayoría de las veces es más ancho en la base que en el ápice. El hecho de que los árboles estén construidos como muchos conos superpuestos es lo que da origen al concepto de conicidad. Y bueno, acá es donde está la cuestión, porque si yo miro de un lado del tronco, digo, bueno, de acá salen tantas piezas. Pero si miro del otro, digo, ay, la verdad es que no saco ni siquiera una. ¿Qué hago? Tenemos dos opciones. La primera es medio como decir, bueno, no había nada que hacer. El tronco es como el corpiño de Madonna allá por los años 90. Y la única opción que tenemos es cortarlo en varias trozas que van a tener como una forma de cono trunco. Entonces de ahí podemos tratar de acomodar las tablas dentro de cada una de la forma que mejor nos convenga. El problema de esto es que nos limita mucho el largo que pueden llegar a tener las piezas. La segunda opción, y es una que probablemente se estén preguntando, y es que, bueno, seguramente en su vida han visto árboles y no han visto conos, sino que uno más bien ve cilindros, entonces me van a decir, bueno, al final lo de la conicidad no era para tanto. Ahora van a ver a dónde quiero llegar. Y sí, la segunda opción que tenemos en realidad es tratar de hacer que el árbol no crezca tan cónico, sino que crezca más como un cilindro. Pero bueno, esto depende de varios factores. El primero y el más importante de todos es la especie. La especie de árbol que estamos plantando va a determinar en gran medida qué tan cónico o no va a ser el fuste final. Y es que hay especies que crecen más cilíndricas, como los álamos o los eucaliptos, y otras que crecen con una conicidad muy fuerte, como las famosas secuoyas. De hecho, en realidad las coníferas son las más cónicas. Entonces, si plantamos especies que ya van a tener un tronco cilíndrico cuando sean maduras, nos estamos ahorrando muchísimos problemas. El tema es que muchas de estas especies no siempre están adaptadas a las condiciones del sitio donde queremos plantar. De hecho, suelen tener requerimientos bastante altos de, bueno, profundidad de suelo, cantidad de lluvia que les cae, etc. En Patagonia, por ejemplo, no podríamos plantar sauces y álamos sin un sistema de riego en la estepa, porque sencillamente las condiciones son demasiado áridas para que crezcan estas especies. De forma que podamos aprovechar madera, ¿no? Y cuando uno está pensando en llevar un sistema de riego a hectáreas y hectáreas y hectáreas, el presupuesto se nos escapa de las manos. Hay algunos eucaliptos que son más resistentes de la sequía, bueno, justamente vienen de Australia, que es un continente bastante desértico,
Pero el problema es que no se aguantan muy bien el frío, entonces viene una helada medianamente fuerte y los mata a todos. Y es tentar a la suerte querer tener una plantación de eucaliptos en Patagonia que va a estar 20 o 30 años esperando a poder ser aprovechada, viendo si, bueno, le cae o no este año una helada. Entonces, ¿qué hacemos? Plantamos pinos. Porque los pinos se bancan sequía, calor, frío, lluvia, viento, nieve, impactos de meteoritos y los gobiernos argentinos. Pero son cónicos. Lo suficiente como para jodernos la existencia. ¿Cómo hacemos entonces para que un árbol que es cónico sea menos cónico? Y me pueden decir, sí, bueno, a través del mejoramiento genético y la selección de variedades y tras generaciones y generaciones de cultivo vamos seleccionando aquellos pinos que son, bueno, más cilíndricos y después de muchísimas generaciones tenemos los troncos cilíndricos. Pero el problema es que eso tarda mucho tiempo y me refiero a mucho tiempo. Entonces tenemos que poder hacer árboles cilíndricos con lo que ya tenemos. Si estiramos un cono lo suficiente, va a tender a formar un cilindro. Así que tenemos que lograr que los árboles crezcan altos y flacos en vez de enanos y cónicos. ¿Cómo hacemos para que el árbol busque ir hacia arriba? Está fácil, con mucha densidad. Cuando los árboles crecen juntitos, se tapan la luz unos con otros, por lo que cada uno va a buscar llevar su copa hacia arriba lo más rápido posible. Así que, en vez de crecer mucho para los costados, van a alargarse buscando la luz. Medio un poco como en los cumpleaños cuando iban a reventar la piñata y todos los nenes se agolpaban abajo y levantaban los brazos así para ser los primeros en poder agarrar los caramelos que caían. Y bueno, los bajitos básicamente nos hacían bullying porque no te llegaba nada y te comías un codazo y... ¡Ay, qué épocas! Bueno, la cosa es que si todos los árboles crecen juntitos, crecen largos, finitos y, muy importante, cilíndricos. Y eso está fantástico en un bosque donde de la plantación se encargan los árboles. En los bosques, la densidad de los arbolitos bebés, que se llaman renovales, puede llegar a ser de hasta como 220.000 plantas por hectárea. Eso es muchísimo. Pero el problema es que hacer eso en una plantación es una locura. O sea, en una plantación se suelen plantar entre 1000 y 1600 árboles por hectárea, como para que se den una idea. Aparte piensen que de esos 220.000 renovales que hay en el suelo del bosque, a adultos solamente van a llegar unos 200 o 250 árboles por hectárea. Es decir, en el medio murieron miles y miles y millones de árboles arrasados por la competencia. La próxima vez que vayan a un bosque y vean árboles grandes y maduros, lo que ustedes están viendo básicamente es una masacre en masa. Es un infanticidio prácticamente. Entonces me van a decir que vamos a gastar un montón de plata en producir un montón de plantines que después se van a terminar muriendo en los primeros años. O sea, ¿de dónde se piensan que vienen los plantines de los árboles? No. Los plantines hay que plantarlos, regarlos, nutrirlos, cuidarlos, asegurarles un futuro y educación. Se invierte mucha plata en poner un arbolito en una plantación. Entonces la idea es tratar de perder la menor cantidad posible. Además, la realidad es que muchas veces se planta en lugares que no tienen las mejores condiciones de crecimiento y si plantamos a densidades muy altas como en un bosque, es muy probable que el sitio no sea capaz de soportar toda esa densidad de árboles. Supongamos que trabajamos en un sitio que, bueno, está bien, nos permite tener una densidad de árboles altísima y van a crecer todos largos y finitos como queremos. El problema es que van a quedar muy flaquitos. Entre los árboles, ya saben, cuanto más gordo, mejor. El tema es que si plantamos demasiados árboles en un solo lugar, todos los recursos que están dando vueltas en el sistema van a quedar distribuidos sobre una cantidad de individuos muy grande. Es como si me dan 1 kilo de pan a la semana y me lo puedo comer yo o lo puedo repartir entre muchas personas. Digamos, la diferencia va a ser muy obvia con el tiempo. Entonces lo que hacemos es eliminar individuos. Con personas sería difícil, pero bueno, con árboles podemos matar toda la cantidad que queramos. Si a un árbol le sacamos la competencia, entonces los recursos que estaban consumiendo sus vecinos van a pasar todos a este árbol que dejamos en pie. Por lo tanto, puede crecer más. Pero ¿cuál es el problema? Si yo espero mucho tiempo para eliminar la competencia, el árbol que quiero engordar va a perder lo que se llama la capacidad de respuesta. Es decir, que ese crecimiento no va a ser el que yo estaba esperando que tuviera. Encima imagínense que ese árbol estuvo creciendo años y años y hasta décadas en compañía de otros y entre todos en realidad es como que se protegen entre sí de las inclemencias del clima, un poco como los pingüinos.
Entonces, si yo les remuevo la competencia de golpe y solamente dejo un par de palos locos en todo el bosque, lo más probable es que se me caigan con la primera ráfaga de viento. Entonces, bueno, mejor no plantemos tantos árboles. Y me van a decir, bueno, si al final solamente llegan 200 o 250 árboles al momento de ser cosechados, entonces ¿por qué no plantamos directamente esa cantidad? Bueno, y ahí está el problema, que es que yo no me puedo arriesgar a plantar la cantidad mínima de árboles que después voy a cosechar. Porque en el medio pueden haber plagas, incendios, pueden pasar un montón de cosas que maten, por razones ajenas a lo que nosotros queremos, a individuos. Y si yo planto la cantidad justa, después el problema es que al final voy a llegar con menos árboles de los que necesito. Aparte ustedes imagínense que, o sea, es decir, un árbol está 20 años creciendo, no es algo que yo puedo reemplazar de la noche a la mañana. Si pierdo uno, tengo que esperar otros 20 años para poder tener un árbol igual. Y aparte, estamos dejando de lado algo muy importante que es el centro del video. Si plantamos a densidades muy bajas, volvemos a tener el problema de que los árboles se nos hacen cónicos. Entonces es una cagada, porque si planto a densidades altas voy a tener mis árboles cilíndricos pero flaquitos. Y si planto a densidades bajas voy a tener mis árboles gordos pero cónicos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, podríamos renunciar un poco a cada parte y plantar a densidades medias y tener, bueno, árboles ni muy gordos ni muy flacos, ni tan cónicos. Pero bueno, no queremos eso, nosotros queremos árboles grandes y cilíndricos. No desesperen, menos la muerte, todo tiene solución excepto cómo doblar la sábana con elásticos. Para responder esto tenemos que entender cómo es que hacen los árboles para crecer. Los árboles, como casi todas las formas de vida, para crecer necesitan agua. Para poder hacerse más altos y más grandes, los árboles tienen que rellenar los nuevos órganos que van produciendo con agua, que eso les da turgencia para que puedan seguir creciendo. El agua, casi siempre, entra por las raíces, se mueve por el tronco y se evapora por las hojas. Y eso es lo que le permite al árbol poder seguir creciendo. Conforme el árbol va creciendo, la copa se va haciendo cada vez más grande. Y se hacen muy grandes. Y el árbol tiene que encontrar una forma de poder seguir supliendo la demanda de cada vez más y más hojas. Imagínenselo como si tuviéramos una pileta al sol. La pileta va a perder agua por evaporación cada día, pero por suerte disponemos de una cañería que la recarga. Pero ahora imagínense que esa pileta la usamos a la vez para llenar de agua otras dos más, que igual van a perder por evaporación. Entonces ahora tenemos que mandar más agua, pero nuestra cañería se quedó chica. Una opción sería meterle una a cada nueva pileta, cada cual conectada a su fuente. Si la copa de nuestro árbol son las piletas, eso significaría ponerle un tronco a cada rama nueva que sale. Hay algunos casos de árboles que largan raíces aéreas desde las ramas que cumplen la doble función de soportar la copa y suplir la demanda de agua. Eso está fantástico en selvas tropicales con humedad relativa súper alta y mucha humedad y tal, pero no es la realidad de la mayoría de los árboles, y mucho menos de nuestra plantación que está en la estepa con sol y viento y polvo. La segunda opción es hacer la cañería más grande. Lógico, ¿no? Pero, ¿cómo la agrandamos? ¿La hacemos más ancha cerca de la pileta? ¿Más ancha en la base? Si pudiéramos producir cañería a lo tonto, le metemos manso acueducto y solucionado. Pero el árbol no puede sencillamente duplicar su diámetro en una temporada. En función de la cantidad de recursos y condiciones de crecimiento, el árbol puede producir una cantidad limitada de madera nueva cada año. ¿Cómo la distribuye entonces para mejorar la circulación de agua? Bueno, si nuestra cañería es el tronco, recordemos que estos tienden a ser cónicos por la forma en la que crecen los árboles. Seguir ensanchando la base no me sirve de nada, porque la entrada a la copa queda estrecha, y esto es lo que sucedería si el árbol añadiera una capa uniforme de madera en todo el tronco. Si añade más madera en la base y menos cerca de la copa, peor, mucho más cónico. El truco está en que el árbol agrega más madera justo en la base de la copa y menos madera en la base. Pero como el árbol es cónico, estas dos formas se compensan y lo que termina sucediendo es que el tronco se vuelve cada vez más y más cilíndrico. Esto es lo que sucede cuando los árboles crecen a mucha densidad. La copa queda cada vez más arriba y este efecto se va haciendo cada vez más notable. Pero habíamos dicho que plantar a densidades muy altas no nos cierra económicamente. Pero los árboles que se plantan a bajas densidades van a terminar tirando ramas para todos lados y van a terminar siendo cónicos.
porque además las ramas que están más abajo del todo son más grandes que las que están más arriba en la copa. Entonces la demanda de agua es proporcionalmente cada vez menor, entonces el árbol no necesita mantenerse cilíndrico para mantener esa copa. Entonces abajo tenemos un tronco grande que se va haciendo cada vez más finito y en conclusión termina quedando un tronco cónico. Lo que vamos a hacer es usar una de las mejores herramientas que tiene la silvicultura, la poda. Podando las ramas que están abajo, no importa la densidad a la que plantemos, podemos producir este mismo efecto. Es decir, que vamos dejando la copa cada vez más alto. Y con copas cada vez más altas, los árboles se vuelven más cilíndricos. Si quiero que mis árboles crezcan anchos, usamos otra herramienta importante, el raleo. Voy eliminando la competencia en la medida que los árboles que van quedando la demanden. Entonces, de esta forma puedo darle al árbol los recursos que necesita justo en el momento en que los necesita para crecer. Y además van ganando la estabilidad necesaria para que el viento no los tire cuando haya muy pocos. Ahora sí, por fin podemos sacar toda la cantidad de tablas de maderas que querramos, desperdiciando la menor cantidad de madera posible en el tronco. A mí me pasa que en la universidad nos dicen que los árboles que se podan crecen cada vez más cilíndricos porque el mayor crecimiento está en la base de la copa. Y realmente es como que se subestima el tema de la conicidad, porque es como que ya nos están dando la respuesta, digamos, no hay ningún problema que resolver. Es increíble todas las implicancias y todos los efectos que esto tiene atrás cada vez que estamos haciendo algo tan sencillo como hacer una poda y raleo.